Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Y ustedes, público hermoso y querido, muchas gracias por acompañarnos. Hoy es martes 4 de agosto ya. Y bueno, yo les invito a que si no lo han hecho, pues se activen con todo lo que están buscando, porque Buscafy tiene para ti, checa, ropa deportiva, equipos para entrenamiento, bicicletas, accesorios para ejercicio y artículos para una vida más saludable. Todo en una sola plataforma que se llama Buscafy, la plataforma del colibrí. Y te invito a que te equipes para alcanzar tus metas. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, visitar la página que es www.buscafy.com o también escanear este código QR. Tiene unas pantallas de televisión buenísimas. ¿Y los precios? Los mejores, la verdad. Así que la mejor calidad y los precios están en Buscafy. Les invito a que la consulten. Bueno, realicen sus compras por ahí. Aquí está el código QR. En nuestra clínica de emociones. Pues yo lo que quiero es sacarlos, o sea que no, a mis sobrinos los quiero, pero es responsabilidad de mi hermana, no mía, yo no puedo meterme, pero a mi hijo sí, con mi hijo sí, entonces yo lo que quiero es que separarlo de ese ambiente, porque sé que él va a estudiar, él va a ser alguien y él va a salir adelante de otra forma. Pero es que mis papás sí le ponían corrección, o sea, sí le regañaban, sí le decían, mis papás sí la educaban, pero ella lo volvía a hacer, no le importaba. Pues mira, Rocío, lo que pasa es que mi mamá cuando tuvo su accidente dejó de trabajar. Entonces yo tenía que llevar para mi hermano, para mi mamá, e incluso en ese tiempo tuve que estar trabajando cuando estaba todavía con su pareja, mi madre. Mi hermana crió rateros. La gran preocupación de Elena es que su hijo Luis está adoptando las malas mañas de sus primos y quiere que enderece su camino antes de que acabe en prisión o desvivido. ¿Qué deben hacer? ¿Están listos? Sí. Necesito de ustedes, ¿se publicó? Aquí está el código QR y ustedes me van diciendo qué harían ustedes en lugar de Rosa, de Elena, y comenzamos. Mi hermana se encargó de criar a un par de rateros. Perdón, pero con mi hijo, no. Mi tía no tiene por qué juzgarme, mucho menos cuando no he estado en mis zapatos. La neta, no pienso dejar de apoyar a mis primos solo porque mi mamá no se lleva con su hermana. Yo por eso cuido tanto de mi hijo, para no verlo tras las rejas. Elena, bienvenida. Te presento a Irene Moreno, sexóloga, y a Irma Juárez, abogada. A ver, dices que tu hermana Rosa, cuando eran ustedes pequeñas, no sé qué tan pequeñas, tenía el gusto o costumbre de agarrar cosas que no eran de ella. ¿Qué edad tenía tu hermana? Pues éramos pequeñas, yo tendría como 8 y ella como 10. Ok, ¿y en algún momento le reclamaron a tus papás se dieron cuenta? Sí. ¿Alguien la corrigió? Ellos lo corregían siempre. Ajá, ¿pero cómo? Pues la regañaban, le decían que eso no se tenía que hacer. Y lo volvía a hacer. Fíjate, es bien importante aclarar este punto porque como padres o como comunidad podemos darnos cuenta que si este tipo de comportamiento se repite, pudiera tratarse de un trastorno que se llama cleptomanía. Es decir, inconscientemente yo tomo objetos o cosas que no son mías, pero tampoco tengo la conciencia de que lo estoy haciendo. Es decir, no lo estoy tomando con afán de robármelos, sino que es un impulso, ¿cierto? Así es esta incapacidad recurrente que tiene una persona para poder efectivamente limitar, ¿no? esta compulsión, este deseo de tomar cosas que le son ajenas. Pero sí es muy importante diagnosticar si se trata de esto, que es un trastorno de salud mental importante, porque la persona a través de ciertas terapias como la conductista conductual, la persona puede darse cuenta que muchas veces después de hacerlo,
ya cuando tiene, digamos, la conciencia, regresa a estas cosas. Sí. Y empieza la persona a tener este autocontrol. Pero esto sí requiere un diagnóstico y una terapia muy específica. Decir que no se trata de algo por necesidad, no es algo que se necesite, ni que lo hagas por maldad. Claro. No se trata de que eres una mala persona, odias a alguien que tiene algo que tú no tienes, porque ni siquiera es algo que necesariamente sea un objeto que tú deseas. Sí, es impulso. Es impulsivo. Simplemente. No Ahora, es algo que se necesita. ojo, legalmente. Es bien importante que sepamos todo esto, porque obviamente cuando detectamos que existen alguien de nuestra familia o algún amigo, alguien que tiene este tipo de comportamientos, es importante que se cheque y es importante que le expidan un certificado. ¿Por qué? Porque legalmente nos podemos meter en problemas. Lo que pudiera tomarse como un robo no lo es. Se trata de un trastorno. Entonces, coméntanos al respecto y ahorita les voy a platicar la historia de una señora que además padecía de Alzheimer. Empezaba con estos trastornos de demencia senil y pues ocurrió, la tuvieron que subir a una patrulla. Ahorita les platico esta historia. Irma. Y al final de cuentas el robo es aquel proceso, pero tienes que tener el proceso de pensamiento, de querer apoderarte de algo que sabes que no te pertenece. Es decir, debes tener la conciencia de conocimiento de que no te pertenece y el querer, que es la voluntad, es decir, querer tomarlo. En este caso que tú expones, Rocío, la diferencia es que efectivamente las personas que tienen pues este trastorno no tienen la voluntad, es decir, no quieren tomarlo. Y casi siempre lo que se toma, como lo dijo Irene, son cosas no valiosas. Puedo llevarme este vaso. Sí, que la en taza. realidad, o sea, es lo que esté a su alcance y en su momento un tenedor. No es que vayan y busquen en un cajón y vean una joya y se la quieran llevar, sino lo que está a su alcance, y casi siempre lo que está a su alcance pues son cosas no valiosas. Claro. Entonces, si bien es cierto, se comete el robo porque sí se llevan el objeto que no le pertenece, esa es una conducta excluyente de responsabilidad porque se considera que no existe la voluntad de querer apoderarse de ese objeto, sino, como lo señalas, es un impulso incontrolable que más bien tiene que ser tratado por un especialista para limitar esa conducta. Así es. El caso del que yo me enteré, y esto tiene que servir de verdad de ejemplo para muchas personas, se trata de una señora que ya comenzaba a presentar problemas de demencia senil. Su familia lo sabía, pero no había avanzado tanto, y de pronto la señora, que gustaba de ir con su familia a los centros comerciales, se salió a un almacén donde venden ropa. Entró al almacén, empezó a agarrar cosas y de pronto empezó a meter en su bolsa cosas y se salió como la fresca mañana. Claro que la interceptaron en la entrada, llamaron a las autoridades y ya subida en la patrulla, gracias a Dios, afortunadamente, las personas de ahí, de las autoridades, le llamaron a uno de sus familiares y llegaron rápido y presentaron este certificado donde pues precisamente la señora pues ya presentaba signos de demencia senil y además este comportamiento de cleptomanía. La liberaron y tomaron otro tipo de medidas. Pero en el caso de tus sobrinos, aparentemente no se trata ni de cleptomanía, yo no sé si de tu hermana, ni de necesidad. O sea, ellos roban o han robado pues porque se les pega la gana, porque tienen hambre. Sí, no, bueno, ahora sí que tuvieran un diagnóstico, pero la verdad es que yo siento... ¿Tienen un diagnóstico? No, o sea, Rosa. que le dieran. No, Rosa tampoco. Y yo no creo, bueno, digo, no soy médico, pero yo no creo que esté padeciendo eso. Yo más bien siento que ella los está maleducando, los está criando como delincuentes. ¿Por qué? Porque ella no trabaja. Entonces ellos, el mayor sobre todo, pues se quiere hacer como cargo de la familia. Y entonces sale a robar. Sale a robar para comer. No trabaja desde hace 3 años. Ella trabajaba y tuvo un accidente que implicó la fractura de una de sus piernas y quedó imposibilitada durante varios meses para seguir cumpliendo con su trabajo, que además era de limpieza. Entonces, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero eso ya fue hace 3 años. ¿Por qué no trabaja? ¿Cuál es
el motivo, la justificación por la que Rosa dice que no puede trabajar. Ella dice que no, que le sigue doliendo, pero bueno, con fisioterapia y todo esto debió haber tenido rehabilitación. O puede realizar funciones que no impliquen tanto estarse moviendo de un lado para otro, ¿no? Un esfuerzo físico. Pero también dice que tiene depresión, que tiene, le dan ataques de pánico, que no puede salir. ¿Que le da miedo salir de la casa? Le da miedo salir de la casa, Ajá. sí. Pero hace 8 meses, un año, terminó con uno de sus novios que la mandaba a vender mazapanes a la esquina. ¿La mandaba o la sacaba? La sacaba. La sacaba en una silla de ruedas y con una cajita de mazapanes. Por eso es que yo estoy tan en contra de estar dando dinero en la calle. Más bien, ¿quieres comer? Pues te invito un taco. Pero muchas veces se trata de explotación. Su expareja la explotaba. Así es. Y ella lo permitía. Y él tampoco trabajaba. No trabajaba. Yo no sé qué hacía, pero ellos tenían... Explotar a tu hermana. Exactamente. O sea, ¿qué hacía? Está claro, pero ¿no? tampoco se ocupaban de mis sobrinos. O sea, yo a mis sobrinos los quiero. Ajá. Pero... ¿Tus sobrinos tienen 18? 19 o y 17. 19 y 17. Uno es menor de edad. Sí. Pero tus sobrinos estudian, no estudian. No, ya se salieron de estudiar. ¿Trabajan? Desde que ella tuvo el accidente se salieron de estudiar. ¿Y por qué? Porque tenían que buscar cómo comer. Ajá. Porque ¿Y el papá? El papá los dejó desde hace como 10 años. Pero ¿y por qué? O sea, la manutención no la pelearon, no se peleó. Ellos, Ajá. pues, como pudieron, todavía estaban estudiando cuando ella trabajaba, porque ella podía mantenerlos y les daba todo. Pero como tuvo el accidente, pues ellos se salieron de estudiar para poder buscar. Todo mal hecho. O sea, ellos están reconocidos como hijos de un padre que se llama Rogelio, creo. Sí, es Rogelio. Rogelio, ok. Y de Rosa. Y Rosa, sí, son hijos de Pues Rogelio. entonces Rosa. se busca al padre. Digo, yo no esperaría tener un accidente para buscar al padre de mis hijos. Lo tienes que hacer mucho antes. Lo tienes que hacer para que simplemente te pase la pensión alimenticia y tú asegures, porque de eso se trata la pensión alimenticia, asegurar los alimentos de tus hijos, pero además su escuela, o sea, su sano desarrollo, todas estas cuestiones que son básicas para el desarrollo de un ser humano. Sí, los alimentos, la cualidad que hemos señalado aquí muchas veces, justamente es la necesidad de quien debe recibirlos. Entonces, se considera que cualquier menor de edad, ya por ser menor de edad, tiene esa necesidad. Ni siquiera se tiene que acreditar. Con el simple hecho de que la mamá acuda con el acta de nacimiento de los niños, eso es suficiente para que una autoridad dicte es más, hasta lo dicta preventivamente. O sea, ni siquiera tiene que esperar a llamar a la otra persona a juicio, las dicta y esas medidas, si se dice no sé dónde está, no sé en dónde trabaja, desde ese inicio se giran todos los oficios necesarios y los documentos necesarios para localizar al papá, saber en dónde trabaja y de ahí empezarle a hacer los descuentos y que se le depositen en una tarjeta a la mamá. Ni siquiera la mamá tiene que irlos a pedir, no tiene que tocar puertas. Ahora pues ha venido simplificándose ese proceso de entregar alimentos. Claro, fíjate, mucho más sencillo que, por ejemplo, si tu hijo va a dar a prisión, pues hacerte cargo, porque vas a tener que entre las visitas, la convivencia con ellos, si tienes una fianza que pagar o reparar algún daño, me parece mucho menos complicado buscar al padre que se tiene que responsabilizar de sus obligaciones. Sí, porque al final de cuentas aquí nuevamente reiteramos, no quiere decir que inclusive la mamá o el papá, quien se quede con los niños, tenga una incapacidad económica para poderlos sacar adelante. Sí. Aquí no se califica la capacidad del adulto, se califica la necesidad del niño, del menor. Entonces creo que eso es algo que ha fallado mucho porque a veces la gente que se queda con los niños dice, es que yo no lo necesito, no quiero ni que lo vea. Pareciera que es un castigo. Mi orgullo. Y aquí hemos dicho, no se le castiga. A la persona que va a dar alimentos lo que menos le importa. Si deja de darlos, pues no le importa no ver a sus hijos. Si no es un premio, porque al final de cuentas le quitan la responsabilidad, es como si no hubieran existido su familia. Entonces se le premia. Hay que al final de cuentas obligarlo. Y esa es una forma de cómo mamás o papás, pues hacer valer los derechos de nuestros hijos y que al final de cuentas ellos estén protegidos justo para lo que dices, cuando hay una emergencia, porque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Así es, no tenemos la vida comprada, como decimos por ahí. Pero bueno, tú dices que por Kevin y por Brandon, tu hijo Luis se está contagiando y ya empezó a delinquir. Pero quiero recordarte que este tipo de comportamientos no se pegan como si fuera un virus. Se aprende. ¿De dónde crees que lo está aprendiendo Luis? Pero te preguntaba yo,
¿tú crees o dices que ya Luis, tu hijo, se está contagiando de los comportamientos y mañas de sus primos? Así es, porque, ¿Cómo? bueno, él se junta mucho con ellos, él los procura mucho, los va a ver, y pues hace, no sé, como 3 meses, una amiga de mía, que es mamá de un amigo, un compañerito de Luis, me habló por teléfono y me dijo que yo tenía su teléfono de su hijo. Luis Yo dije, sí trabaja. Luis Digo, estudia. sí estudia, Sí, perdóname. sí, él sí estudia. O sea, ¿fue una amiga tuya a tocar la puerta de tu casa? No, me habló por teléfono y me dijo que había extraviado el teléfono de su hijo. Ajá. Y pues yo le dije, pues no sé. ¿Y qué quieres, que te ayude a buscarlo? Sí. ¿Cómo? Ajá. Me dijo, es que el GPS dice que está en tu casa. Ay, Dios. Pues sí, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo crees? Ajá. Y entonces, pues me puse a buscar y estaba en la recámara de Luis. ¿Y qué pensaste cuando lo encontraste ahí? Pues casi me muero. Casi me muero porque él nunca ha recibido esa educación. O sea, Él nunca... sí pensaste que se lo había robado. Me lo dijo, sí se lo robó. ¿Te dijo que Sí, se lo robó? Sí, sí se lo robó. Ya, su papá y yo se lo pusimos Ujú. como, o sea... Pinto y parejo. Sí, 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 sí. ¿Y qué Yo- otro tipo de represalias tomaron hacia Luis? Es que yo le prohíbo que se junte con sus primos. No, pero yo creo que las consecuencias, no sé, o sea, antes castigaban, en mi caso, la bicicleta, le ponían hasta cadena a la bicicleta para que yo no la moviera, cosas, o sea, castigos de casa que no tienen nada que ver con golpes. Irene, no vas a salir un mes, dame tu celular, que te robaste un celular, pues ahora dame el tuyo, te lo voy a retener yo para que aprendas, ¿no? O qué sé yo. Aquí no se trata además de algo menor y algo todavía más grave es que tu hijo ya es un mayor de edad. Entonces él tiene que asumir las consecuencias de sus actos. En este caso, no solamente frente a ti decir sí me lo robé, sino incluso ir, devolver ese celular y asumir las consecuencias de ello, que incluso podía ser la denuncia frente a la policía por parte de quien fue el objeto del robo. Aquí yo veo algo también muy importante que sí sucede. Independientemente de todo lo que nuestros hijos absorben de casa, sí hay que entender que sobre todo en la época de la adolescencia, el entorno, el medio claro. es sumamente importante. La influencia del grupo es fundamental, por eso a los padres nos toca vigilar constantemente, sobre todo en esa etapa de la vida, con quiénes se juntan. Si son chavos que consumen alcohol, que consumen drogas, que tienen este tipo de conductas antisociales, sí es muy importante separar en muchas ocasiones a los hijos de estos grupos, porque la influencia a veces es más grande que todo lo que tú como madre o como padre aportaste, por lo que significa para ellos la pertenencia al grupo. Entonces sí es una etapa de mucha vulnerabilidad y por lo tanto aquí en lugar de aflojar, porque dices, ya están grandes, no, creo que se tienen muchas veces que reforzar todo este tipo pues sí, como límites que se tienen que poner frente a conductas de este tipo, desde mandarlo a estudiar fuera, de verdaderamente prohibir este tipo de amistades, a veces incluso cuando el peligro es muy grande, cambiarlo de escuela, cambiarlo completamente de ambiente, porque la probabilidad de que estas conductas continúen por encima incluso de la oposición de los padres es más grande cada vez. Claro. Por lo que significa la adolescencia y la presión grupal, sobre todo de este tipo de personalidades, ¿no? Que muchas veces pueden ser más débiles frente a un grupo que le impacta y que le implica, ¿no? A veces a través, ¿no? de la presión, incluso de la violencia, ¿no? Que se tiene que cumplir ciertos comportamientos de este tipo para pertenecer o para no ser agredido o excluido del grupo. Tú hiciste algo que, desde mi punto de vista, está muy mal, Elena. O sea, cuando te avisan que tienen a tu hijo detenido con sus primos, fuiste y le pagaste a los policías, o sea, sobornaste a los policías con 10,000 pesos para que no se lo llevaran. Y tú dijiste, 10,000, pero no se llevan a mi hijo. Ya, mis sobrinos, como sea, que venga su mamá. ¿Por qué hiciste eso? Pues es que yo no quiero ver a mi hijo en la cárcel, y menos porque sé que él no es así. Ajá, a ver, mira, tan es así que no es la primera vez que lo hace. Si ya había cometido el robo de celular, ¿ya lo había cometido? Ya lo veo. Ok, lo llevaste para que lo entregara, casi como niño chiquito, que se traen los lápices de la escuela.
Ve y pídele una disculpa a tu amiguito y dile que te confundiste y le vas a regalar esta paletita, ¿no? En son de paz, que no lo vas a volver a hacer, fue una confusión. Estamos hablando de un hombre de 18 años, o sea, joven, pero ya consciente. Y lo volvió a hacer. Entonces, ¿qué estás dispuesta a volver a hacer para que tu hijo no enfrente las consecuencias de sus actos? Yo conozco madres que llevan a sus hijos a entregarlos porque ellas no se sienten aptas para corregirlos y se vale no sentirse apta, no tener siquiera el carácter, las bases, la información, lo que sea para poner un límite claro a tu hijo ante esas circunstancias. Tú hiciste exactamente todo lo contrario. Pues lo que pasa es que no puedo dejar que se pierda de esa forma por influencia de sus primos. No, a ver, de repente, o sea, sí hay personas, como lo dijo bien Irene, que pueden influir en nuestro desarrollo. Pero ya, si estoy recibiendo quejas, si estoy recibiendo avisos importantes, ya mis padres me llamaron la atención, ¿hasta dónde quiero llegar? Pues yo lo que quiero es sacarlo, o sea que no, a mis sobrinos los quiero, pero es responsabilidad de mi hermana, no mía, yo no puedo meterme, pero a mi hijo sí, con mi hijo sí, entonces yo lo que quiero es que separarlo de ese ambiente, porque sé que él va a estudiar, él va a ser alguien y él va a salir adelante de otra forma. Él no se quiere separar de ese ambiente porque ya ha sido reincidente, ¿no? Si él hubiera estado en prisión, por ponerte un ejemplo, y sale porque cumple una condena, vamos a suponer por robo a celular, 2 años, sale por buen comportamiento antes o los 2 años se los echa ahí, sale, vuelve a robar, eso es ser reincidente. Entonces ya la autoridad, nuestra ley, nuestra constitución ya no dice, pues se le va a imponer una pena de tanto, no, ya es más dura porque ya lo está cometiendo más seguido, ya es la segunda, tercera o no sé cuántas veces que delinque. Sí, inclusive se considera que ya se ha estudiado que la primer acción delictiva, digamos, siempre es baja, ¿no? Por llamarlo. A lo mejor alguien tiene el celular y pasa corriendo y se la arrebata. No estoy diciendo que sea bueno, pero hace eso. Después, que el robo celular está ahorita desatado, Después ya van con un arma blanca, ¿no? Después ya van con un arma de fuego, después ya se suben al transporte público, después se meten a casa, o sea, tiende a ir incrementando cuando no hay una sanción que los detenga. Claro. Y en este caso en particular, si bien es cierto, entiendo este tema que dices, es que es mi hijo, no, bueno, pues eso no va a cambiar nunca, sí va a ser tu hijo, pero la realidad es que mientras no haya una conducta o una sanción que castigue esa conducta, él va a ir escalando, tan es así que ahora entra a una tienda, a lo mejor antes tomó el celular y me lo llevo de mi compañero de su mochila, que no está bien, pero bueno, es así y ahora ya se atrevió a entrar a una tienda y lo peor es que él ni siquiera tiene esa necesidad. Claro, y habrá quien no le guste que le quiten sus cosas y a lo mejor anda armado, a lo mejor hay un policía encubierto por ahí o que va a entrar a servicio y ya lleva sus armas, que es portación legal, y pues no le gusta que le roben a alguien y pues puede terminar en tragedia, mujer. ¿Qué prefieres, que tu hijo lo corrijan en prisión o irle a llorar a una lápida? No, por eso yo sé que la raíz de su comportamiento son mis sobrinos. O sea, ¿estás segura? Sí. Yo estoy segura que estás haciendo las cosas mal, pero te voy a decir algo. Te agradezco infinitamente que hayas venido, porque tenemos las soluciones y no son las que tú estás buscando, pero de que las tenemos, las tenemos. Voy a hacer pasar a Rosa, la hermana de Elena, quien tiene a estos 2 jovencitos, Brandon y Kevin, y uno de 17, el otro de 19, pero pues andan, pero a todo lo que da, delinquiendo. Bienvenida, Rosa. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo andas de tu pierna? Un poquito con dolor. ¿Sí? Sí. ¿Y eso por qué no fuiste a fisioterapia? Sí, pero estábamos con terapias y eso, pero no me quedó bien el pie, me duele. Ajá. Pero tienes que continuar, ¿no? Sí, claro. A lo mejor, no sé, o sea, cirugía. Si no te mueves es peor y además, entre más tiempo pase, pues se puede desarrollar otro tipo de enfermedades o una atrofia, qué sé yo, ¿no? Sí, claro. Hay que atenderse, mujer. Sí, claro que sí. ¿Qué está pasando con tus hijos? ¿Por qué se salieron, los sacaste?
¿Qué sucedió? ¿Por qué ya no están estudiando? Lo que pasa que como yo vivo y rento y todo eso, pues yo tengo que estar prácticamente cuidando. Vives al día. Exactamente. ¿Por qué no obligaste a su papá a hacerse cargo? Todavía estás a tiempo, ¿eh? Tiene 12 años que me dejé con él y ya. No importa. O sea, ¿te debe 12 años de manutención? Son 12 años de ahorro, ¿cómo te caerían? Ah, perfecto. Pues entonces hay que denunciar para que tus hijos regresen a la escuela y salgan de las calles de andar delinquiendo, porque eso Sí, es claro. incorrecto. Sí. Y tú Pero estás consciente que andan delinquiendo, que están robando. Pero lo hacen por necesidad, Rocío. No, perdóname, pero no. No, porque además no tiene- Necesidades tenemos todas, perdóname, Elena, todos y todas. Y todos y todas tenemos que salir a buscarnos el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Pero de manera honrada. Sí, claro. ¿Por qué pero, no se ponen a chambear? Sí, lo han hecho nada más. Bueno, el más chico trabaja de lunes a viernes en un autolavado. ¿De lunes a viernes Sí, o solamente de jueves a domingo? pues de lunes a viernes. Te dice. Me dice. Ajá. Yo sé que trabaja, creo que 4 días. Y los otros días, a menos que le llame trabajo, anda robando, pues anda robando. Y el otro también trabaja. El otro trabaja de mesero en un ¿Cuántos restaurante. días a la semana? 2 días, sábado y domingo. ¿Y los otros 5? Pues me dice que sale a trabajar, pero no sé realmente qué es lo que haga. en el Es día. que ese es el problema, que muchos delincuentes creen que salir a robar es salir a trabajar. Bueno, hasta se llegan a persinar. Se llegan a persinar con lo que se roban y eso, perdónenme, pero pues, yo no sé qué santo creen que les puede aplaudir desde donde esté para que esté haciendo daño a otra persona, porque eso es lo que estás haciendo. Estás haciéndole daño a alguien para tú obtener un beneficio. ¿Cómo piensas corregir a tus hijos, Rosa, después del consejo? Porque uno sigue siendo tu obligación, el de 17. Sí. Y el de 19, pues aunque ya está grandecito, que es Brandon, pues hay que corregirlo. Y debería de seguir estudiando. ¿Cómo los piensas corregir? Mi hermana crió rateros. Ese es nuestro tema. Y bueno, yo creo que aquí no se trata de quién crió cuántos, sino cómo vamos a corregir los comportamientos de los hijos. ¿Cómo piensas corregirlos tú, Rosa? Pues ya hablé con ellos y ya me voy a poner a trabajar para que ellos salgan adelante y ya ¿Tú? no lo sigan haciendo. ¿Y sí. ellos? Y ellos quiero que estudien para que sea alguien en la vida. Ajá. ella no ¿Y quiere. tú crees que esa es la solución correcta? Sí, apoyándolos yo, poniéndome a trabajar para que ellos puedan salir adelante. Mira, yo primero empezaría por buscar al padre de ellos, que sea el irresponsable ese que anda escondido o yo no sé dónde desde hace 12 años. Después los haría conscientes de que ellos tienen la necesidad, ojo, Claro. no solamente la obligación, como hijos de una madre, prácticamente madre soltera, de estudiar y trabajar. Así es. Y ahí de entrada, pues ya así de refilón, Irene, se les quitan las ganas de andar haciendo cosas que no deben, porque también cuando las personas andan delinquiendo es porque les sobra el tiempo. Están pensando en cosas que no son productivas y hay que ponerlos a hacer cosas que valen la pena, que les van a ayudar y que los va a llevar por el buen camino, ¿no? También hay que entender este tema de cómo se tergiversan, ¿no? Las historias respecto a, por ejemplo, mis hijos delinquen por necesidad, ¿no? Sí, Entonces, no. desde el momento en que como madres, como padres, como la autoridad que tendríamos que ser para ellos, estamos de alguna forma justificando sus actos, entonces allí ya empieza a haber, diríamos, una debilidad por donde entran estas posibilidades, ¿no? La segunda parte es hasta dónde ellos están conscientes de los derechos que como seres humanos tenemos y también Eso. de las obligaciones. Porque por supuesto que mi derecho es el de comer, el de estar bien, el de vivir en plenitud, el de tener todas mis necesidades satisfechas, pero también mi deber es el de respetar también las libertades y los derechos de los otros. Entonces yo no puedo pasar por encima de los derechos de los demás para yo satisfacer mis necesidades.
Y esto que aparentemente es un camino fácil, pues es un camino muy tortuoso y yo creo que, o si están conscientes, no les importa, porque no hay un proyecto de vida. Y si no hay un proyecto de vida que te implique amor por la vida y autorrespeto, pues no te importa si te vas a ganar 10, 20, 30, lo que sea, porque esto vemos desafortunadamente cómo se le ha hecho también mucha popularidad al crimen organizado o pertenecer a este tipo de situaciones para supuestamente vivir, aunque sea poco, pero muy feliz, ¿no? Dándole la prioridad a lo material. Y entonces, ¿dónde están estos valores que implican el amor propio, el autocuidado, el amor por la familia? Aquí creo que sí tenemos como sociedad y como madres de familia, si estamos solas, o madres y padres de familia y el grupo, verdaderamente sí poner hincapié en esto que son los valores fundamentales y el respeto a sí mismo y a los otros. Claro. Entonces aquí sí creo que la guía es fundamental, es súper importante, valiéndonos de esto, ¿no? Pues hay leyes y tenemos que obedecerlas, no podemos hacernos justicia por nuestra propia mano y aprender el valor de la vida y el respeto a los demás. Y ojo, hay un valor que a mí sí me interesaría mucho que retomáramos todos como sociedad. ¿Se los puedo compartir? La cultura del esfuerzo, señores. Como padres, transmitamos eso a nuestros hijos. Todos merecemos todo. Todos merecemos alcanzar nuestros sueños, todos merecemos unas vacaciones hermosas, todos nos merecemos traer la ropa que queramos, siempre y cuando chambeemos para que ese dinero venga y podamos obtener esas cosas. Yo creo que esta cultura del esfuerzo, tú misma puedes hacer todo lo que desees y todo lo que quieras, no sin necesidad de estar dañando a otra persona, porque entonces se convierte en todo lo contrario. Si tú obtienes beneficio a causa del sufrimiento y a costa de la chamba de otra persona, lo que esa persona se ganó con mucho sacrificio y mucha chamba, no te va a rendir, y no solamente no te va a rendir, de verdad que te va a ir pésimo en la vida. Esta cultura del esfuerzo creo yo que sí valdría la pena estar recalcando y hasta campañita, ¿no? Esfuérzate por lograr tus metas. No es de la noche a la mañana que se consigue absolutamente nada en la vida. Simplemente para tener tu título universitario o de preparatoria, de secundaria, primaria, bueno, hasta preescolar, ¿qué tienes que hacer? Perseverante, y cumplir con tus clases, con tus tareas, con tus obligaciones, Irma. Hay algo, de verdad, no distraigamos nuestra energía y nuestra meta de esto que es importante, la crianza de nuestros hijos, de nuestra sociedad. Sí. Aparte es la obligación de los papás. La primera obligación es la crianza de los hijos. Cuando decidimos ser mamás o papás, en ese momento estamos adquiriendo una responsabilidad y una obligación para con la sociedad, para con nuestros hijos y para con el Estado. Sí. Y entonces, ¿qué implica? Pues tenemos que traer ciudadanos que sean valiosos. Y valiosos me refiero a que aporten algo en el lugar en donde van a crecer. Entiendo los procesos que a veces se complica y salen situaciones que no podemos nosotros controlar, pero sin embargo sí podemos buscar una solución adecuada. Una de esas es seguramente si tú trabajabas, pues tenías seguridad social. Pudiste haber acudido a que te dieran una incapacidad. ¿Para qué? Para que tú pudieras seguir generando ese recurso. Y ese recurso determina si en algún momento, porque puede ser que a lo mejor tu operación salió bien, regular, no lo sé. Pero si salió mal, a ti te dan una incapacidad. Y esa incapacidad implica que el Estado te apoya porque tú ya no puedes trabajar más y te da una aportación. ¿Por qué? Porque sé que es difícil lo que voy a decir, pero tu obligación primordial como mamá, con lo que tú tengas que hacer, es velar por tus hijos. Tu hijo de 16 años, de 13, es imposible que tú le pidas a un niño, porque es un niño a los 16 años, que él se vuelva el responsable de una familia. Si no es responsable, como Irene misma dice, y Rocío, de sí mismo, mucho menos puedes ponerle una carga. A veces creo que los papás erramos porque nos recargamos en quien no debemos. Como dice Rocío, ¿por qué no fuiste y pediste tu pensión? Claro. Ahí se debiese exigirla a su papá. A él sí hay que darle y exigirle, pero no podías, y entiendo la situación de verdad, pero es completamente erróneo querer que un niño de 16 se vuelva un hombre de 40 manteniendo una familia. No, y de la noche a la mañana, y ante esa carga, yo me pongo en su lugar. Y eso implica ser empático, ponerte en el lugar de otro. Y dices, a los 16 años, si te ponen esa carga, ¿qué haces? No tienes ni una sola herramienta para producir un recurso.
no Claro. la tienes. Claro. Si adulto es difícil, entonces pues el niño con la mente desarrollándose dice, pues como mi mamá dice que yo necesito llevar dinero, pues agarro de la bolsa de alguien y no hay consecuencia, entonces pues agarro otro y empieza así. O sea, la mayoría de las veces la delincuencia es por culpa y responsabilidad de los padres. Es terrible, pero el día que aceptemos eso, vamos a tener jóvenes mucho más estructurados, como tú dices, con el valor del esfuerzo, el valor de la familia, porque el valor de la familia se va hacia el valor de la sociedad. Claro. Cuando tú quieres a tus papás, ellos te enseñan a respetar a los adultos. Difícilmente le faltas al respeto a un adulto, porque ellos te enseñaron eso. Claro. No robas porque ellos te lo enseñaron. Entonces, sí, la realidad es que el valor de la familia, el valor del esfuerzo, pues se ha venido perdiendo, pero porque los papás nos hemos recargado en quien no debemos. Claro. Oye, Rosa, dice tu hermana Elena que tú de pequeñita tomabas cosas que no eran tuyas. Pero era por necesidad y estaba No, yo pequeña. muñeca. Estaba ¿Cuál yo necesidad? ¿Cuántos años tenías y qué necesidad tenías? Tenía como 16 años, estaba muy chiquita. No, muy chiquita no. Ya de los 16 ya tienes conciencia. Y dicen que antes ya empezaste a tomar cosas. Pero lo que pasa que yo no me recibían en cualquier trabajo y era como que... No. A los 16 años, te estoy hablando cuando tenías 10 años. ¿Qué hacías? Cuando tenía, pues estudiaba, pero ya después ya no pude estudiar por falta de que ya no me pero apoyaban. no escondas. ¿A los Es cuántos cuando robaban años las dejaste de muñecas. estudiar? Como a los 16 años, 17 años más Ajá. o menos. ¿Y cuando te robaban las muñecas, qué dice Elena? Pues me las robaba yo, pero era por lo mismo de que yo quería jugar, o sea, tenía Ajá. mi adolescencia en ese momento Ujú, y yo quería jugar. ujú. Y según tú, para ti es necesidad. Pues no era necesidad, pero tenía yo que, no sé, tenía la, ¿cómo te diré? Como que quería jugar, o sea, yo tenía que... Pero tener juguete era un conmigo. impulso, o sea, ¿cómo lo describes? ¿Como un impulso Sí, como un impulso que... o como una maldad? No, como un impulso solamente. Pero es que mis papás sí le ponían corrección, o sea, sí la regañaban, sí le decían, mis papás sí la educaban, pero ella lo volvía a hacer, no le importaba. Y lo volvía a hacer, y lo volvía a hacer, y lo volvía a hacer. Ujú. ¿Y tus papás qué volvían a hacer? Lo mismo de antes. Si yo estoy haciendo lo mismo y no veo avance, no veo resultado, ¿qué tengo que hacer, público? Cambiar la técnica, cambiar la táctica. Oye, ir con un especialista. Oye, ¿sabes qué? No puedo con mi hija. No sé qué le está pasando. Por más que la reprendo, sigue robando. Entonces, pudiera ser que se deba a un impulso, ¿no? Con un trastorno que puede ser en ese momento fácilmente tratable, por así decirlo. Sí, me recordaste ahorita lo que decía Einstein, ¿no? Que es de estúpidos querer tener resultados diferentes haciendo otra vez lo mismo, Exactamente una y lo otra mismo. vez. Entonces tenemos que cambiar la estrategia. Efectivamente, muchas veces estos impulsos de los niños por tomar cosas ajenas, porque a lo mejor me gustó la muñeca de mi compañerita y como yo sé que a mí no me la pueden comprar, yo Se la voy la a quitar. sustraigo, pues Ajá. entonces, y no hay una consecuencia, a lo mejor no pasa de un regaño y simplemente siento que, ok, si me regañan, pero al final yo obtengo lo que quiero, ¿qué más da? No, ahora Claro. sí que lo bailado, ¿quién me lo quita? O lo robado, ¿quién me lo quita? Entonces, pero si esto se repite constantemente, como padres sí tenemos que entender que se trata de algo que nosotros no podemos controlar, ni con el regaño, a veces desafortunadamente con los golpes, ni con los castigos de estas cosas que tampoco son las fórmulas, pero sí la psicoterapia tiene que Sí. tener allí un papel muy importante. Quiero decir además que la mayoría de las escuelas cuentan, incluso las escuelas públicas, con un departamento de psicología Sí, infantil, a así quien hay que es. recurrir y pedir la asesoría. ¿Qué hacemos? Porque esto no es solamente lo que se haga en casa, nuevamente repetimos, el impacto y lo que tiene en la vida de los niños, el entorno. Entonces la escuela también tiene una obligación. Hablar en familia, o sea, hacerle ver al niño que lo que está haciendo no es correcto bajo ninguna circunstancia. Claro. Y sí valernos de, digamos, en este caso, la ciencia, la psicología, para poder ayudar a un niño, porque si no esta conducta se va a repetir y se puede volver también ya otro tipo de conductas autodestructivas. Vemos, por ejemplo, este tipo de conductas y luego vienen conductas como las autolesiones y muchas otras cosas que se van conjuntando, porque en el fondo hay mucha ansiedad. O sea, hay un vacío que no se puede llenar y que a veces no tiene que ver con lo material, a veces tiene que ver con la atención de papá y mamá, a veces tiene que ver con la necesidad de un abrazo, a veces tiene que ver con algo afectivo que no se llena a partir de
de los objetos, pero así vamos entendiendo la vida. Claro. Entonces, sí, por favor, entendamos que los psicólogos infantiles, en este caso, pueden ser un gran aliado para este tipo de conductas, detenerlas y reencaminar los pasos que den estos niños y estas niñas. Yo necesito recibir y presentar a Brandon, público, el hijo mayor de Rosa. Tiene 19 años y algo le tengo que preguntar de unos tacos. Adelante. Mi tía no tiene por qué juzgarme, mucho menos cuando no ha estado en mis zapatos. Si tanto se preocupa por nosotros, pues que vea por su hermana en lugar de darle la espalda. Luis ya está grandecito, déjelo que se cuide solo. ¿O a qué le tiene miedo? ¿Que no somos familia? Brandon, bienvenido. No vamos a hablar de Luis, sino vamos a hablar de ti y de tu hermano. Y de Luis también, pero no relacionado precisamente contigo. Aunque sí quiero que estés consciente, tienes 19 años. Luis tiene 18. Y tu hermano, Kevin, tiene 17. Lo que ustedes están haciendo se llama delincuencia organizada. Esto quiere decir, y te lo va a decir la abogada más adelante, que el delito que ustedes cometan, el robo, por así decirlo, lleva o conlleva una pena de igual a, no sé, te voy a poner un número, sin pensar, porque no lo sé, 2 años, que es el mínimo creo que se les da a un delito como robo a celular, por ejemplo, ¿no? Pero si ustedes delinquen en grupo, entonces esta pena aumenta, ¿cierto? Y se meten ustedes en graves problemas. Ya están en problemas. ¿Se han salvado cómo? No lo sé. Las personas, la verdad, no han querido denunciar. Pero ¿cómo está eso de que tú andas robándole a los taqueros? Pues mira, Rocío, lo que pasa es que mi mamá cuando tuvo su accidente dejó de trabajar. Yo intenté buscar trabajo, me dieron trabajo en los fines de semana en distintos eventos como mesero. Yo de ahí no gano mucho. Entonces yo tenía que llevar para mi hermano, para mi mamá, e incluso en ese tiempo tuve que estar trabajando cuando estaba todavía con su pareja, mi madre. O sea, ¿trabajabas para su pareja también? Pues es que estábamos todos en la misma casa y mi mamá decía que él pagaba la renta, entonces yo tenía que cooperar también. Y él administraba el dinero que ustedes llevaban. Él administraba todo el dinero, Pues sí. muy mal, pésimo por parte de tu madre, que fuiste quien lo permitió, porque así tu pareja, sea quien sea, pues no es la autoridad y mucho menos la autoridad de tus hijos. Pero yo quiero que me cuentes esta parte donde yo sé que vas a taquerías y además a colonias que no están cerca de la tuya, pides comida, te sirven tus tacos y en cuanto te despachan, sales corriendo como el correcaminos. Pues, a ver, ¿cómo está eso, Brandon, de que andas robándole a los taqueros? Eso lo hacía para intentar... ¿Lo hacías o lo sigues haciendo? Lo sigo haciendo. Todo es para llevar a veces un gusto a la casa, porque con mi salario muchas veces no alcanza para todo, y con el de mi hermano tampoco. Pues ¿Y tú trato de sabes llevar que un lo gusto que para llevan de comida a tu casa es robado? No, yo no lo sabía. ¿Estabas enterada? No, yo no sabía. Yo no ¿Lo sabía o no lo sabía, sabía. Brandon? No, yo no lo sabía. ¿Y por qué lo haces? Porque te veo avergonzado Sí. y te quiero creer, pero para claro. mí no es suficiente. Si yo fuera dueña de una taquería, pues te identifico y pues voy por ti. Sí, claro, no, yo lo entiendo, pero pues más que nada era eso, quererle dar un gusto a mi familia y es algo que mi tía nunca ha entendido y siempre nos ha señalado. A ver, ¿hasta qué grado estudiaste? Yo estudié hasta el primero de preparatoria. Ok, entonces sabes lo que es la lógica. Sí, claro. Explícame qué lógica tiene tu satisfacción contra la afectación a otra persona. O sea, ¿cómo tú, Brandon, te puedes sentir satisfecho mientras le estás haciendo daño? Estás dando una merma a otra persona, en este caso, a un negocio. Yo entiendo que no está bien, yo lo sé. ¿Y por qué lo haces? Pero lo hago en primera por la necesidad y siempre he pensado en que en cuanto pueda voy a remunerar eso a la sociedad. Que Pero es cuando una yo a la tenga sociedad, dinero voy ¿cómo? a ir, no sé, regalarle a la gente que yo vea que lo necesite, como nosotros lo necesitamos y nunca nadie nos apoyó, yo pienso hacerlo diferente. A ver, ¿en algún momento has llegado a alguna taquería, algún puesto, algún lugar donde se venda comida y has dicho, señor, señora, ¿me puede regalar un taco? Lo he ¿Lo intentado, has hecho? pero muchas No, veces también no. nos corren. No, intentado no. Estoy hablando de los hechos.
lo has hecho. Lo hice en alguna ocasión y me rechazaron. Que porque Lo era muy haces en joven. otro lugar, y en otro lugar, y en otro lugar, y seguramente vas a encontrar el lugar donde te digan que sí, pero eso no justifica que tú robes. Tengo una abogada, escúchala, vale mucho la pena. No sigan por ahí, se han salvado de muchas, Irma, pero delincuencia organizada, yo no sé qué tantos años o cómo se toma en cuenta la sentencia, aumenta cuánto, no lo sé. Sí, al final de cuentas el robo, quiero decirte antes que todo, que no se va a justificar diciendo que tenías una necesidad. Es como si alguien dice, es que fui a comer tacos de pato porque tenía necesidad. Sí. No, o sea, la necesidad, reitero, es algo que de verdad es inminente, sin lo cual no podría subsistir. Tú no tienes esa necesidad, no tienes esa excluyente responsabilidad, ni tú, ni tu primo, ni tu hermano, ¿no? Ambos están planeando cómo afectar el patrimonio de una tercera persona, que esa persona, como bien lo dice Rocío, a lo mejor tiene una persona enferma y está trabajando porque tiene que juntar para que esa persona viva. Y eso que te parece a ti tan poquito, que pueden ser 200, 300, no sé cuánto sea lo que tú le robes, para esa persona es la vida y es la medicina que necesita para su hijo. Así como tú tienes necesidades, la mayoría de las personas que trabajamos lo hacemos Tenemos por necesidad. necesidades. A veces tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta, a veces no. Tenemos que trabajar en lo que haya, en lo que sea. Lavar carros, ¿por qué no te vas a una calle a lavar carros? Siempre se necesita lavar carros. ¿Por qué no te vas a una calle a barrer casas afuera? A lo mejor no te van a dejar entrar, pero les barres la banqueta. Sino que al final de cuentas, como tu mamá, aquí sí viene de tu mamá, ella te enseñó que ella va a trabajar para otros y que tú estás obligado, como sea, con lo que sea, pues entonces para ti se te hizo más fácil ese camino y lo has venido siguiendo porque no ha habido una consecuencia. Pero como lo dice Rocío, va a llegar el momento en que la mejor de tus consecuencias, la mejor, va a ser que termines en prisión. Esa va a ser la mejor. Imagínate las peores. Eres muy joven, eres un hombre fuerte ya, que puede trabajar de lo que sea. Vete a cargar bolsas cuando salgan del súper, cárgale las bolsas. Sí. Y así te den 10 pesos, 5 pesos. Te aseguro que si cargas 10, pues ya tienes 100. Y con eso te puedes dar el gusto, a lo mejor no de los tacos que quieres, pero sí, no comes tú y un día le toca a tu mamá, al otro día a tu hermano y así, y tu hermano igual. Si ya no hacen más, tienes todo el tiempo libre para trabajar. No hay una sola justificación en tu caso para que no lo hagas. Y lo siguiente, efectivamente, el estar planeando con más. Si lo haces solo, se castiga. Pero si los planeas con los demás, pues al final de cuentas hay algo que la responsabilidad aumenta, porque ya se considera que buscaste a más personas para dañar un patrimonio. Y en México el patrimonio sí está protegido. Es como si ahora yo dijera, es que a mí me gusta tu cadena y tengo la necesidad de tener una cadena. Se la voy a arrancar porque yo no tengo para comprarla. ¿Te parecería justo o correcto eso? Y es justo lo que tú estás haciendo, diciendo que como tu mamá tiene antojo de tacos, pues no comen tacos ese día. Se comen nopales o no sé, lo que haya. ¿Arroz con frijol? Sí, lo que haya. Entonces, si tu conducta no se justifica y tú dices que quieres aportar algo a la sociedad, ¿sabes los jóvenes cómo aportan a la sociedad? Siendo productivos, para que los que somos más adultos o los ancianos puedan seguir disfrutando de la producción de ustedes, así como ustedes, cuando eran niños, disfrutaron de la producción de los adultos. Por eso hay tantas prestaciones en México, porque el que trabaja produce y eso le permite al Estado dar ayudas. Esto es lo que tú debes de hacer. Todos los jóvenes ayudan como produciendo, siendo productivos, para que cuando nosotros, los ancianos, podamos disfrutar de la producción de ustedes y el país siga operando. Imagínate que todos los jóvenes pensaran como tú. No, pues estaríamos fritos. Lo que deberían de hacer, tanto tú como tu hermano, es buscar ante las autoridades, no es ir casa por casa, ni, oye, quiero saber dónde vive fulano de tal, que es el papá de ustedes, no, sino reportar a las autoridades que tu papá anda desaparecido hace 12 años, que les debe la pensión alimenticia, que se las debe no solamente a tu mamá, también a ustedes, que ha incumplido con esas pensiones alimenticias, y ponerse a estudiar, porque te quedaste en la prepa, síguele, porque entre más preparación tengas y más ocupado estés, menos ganas te van a dar, de ponerte en riesgo como lo estás haciendo. Te llegan a meter un tiro.
¿Y? Nunca ha sido la intención, ¿verdad? ¿De qué? De que pase a mayores. A ver, es Pero que tú también- puedes ir con la mejor intención o sin intención, pero realmente la intención de robar ya es una mala intención. Y la otra persona que no le va a parecer que le esté robando, pues también no está permitido andar armado en este país. Pero no falta quien lo está. Y no falta quien trae también la espada desenvainada y ya está harto de que lo estén asaltando. Y toma la justicia por mano propia. Lo acaban de hacer apenas unos fines de semana atrás o un fin de semana atrás, aquí en la Colonia del Valle. ¿Supieron lo que sucedió? Allanaron una casa, señores. Una casa, además, de una persona muy reconocida y una persona de la tercera edad que, estando en el hospital, estuvieron averiguando y allanaron la casa, se metieron a la casa, cambiaron la chapa, bajaron, hicieron y deshicieron. ¿Qué sucedió? Fíjense nada más, todos los vecinos reconocieron que esa casa estaba siendo invadida. Buscaron a la nieta de la dueña y fue la nieta de la dueña a levantar la denuncia. Y como las autoridades no le dieron respuesta, todos los vecinos se unieron, cerraron las calles y sacaron a las personas. O sea, ya estamos en esos tiempos donde muchas personas, no estoy de acuerdo que se haga justicia por mano propia, pero tampoco estoy de acuerdo de que violen tu patrimonio. O sea, ¿por qué de repente tú te vas a ir al hospital o te vas a ir de vacaciones y cuando regresas ya no tienes casa? A eso me refiero. Que a alguien no le va a parecer, Brandon. Ahora, Luis, que tiene 17, tampoco es que... Ah, no, tiene 18. El de 17 es Kevin. Ya es mayor de edad. Y su mamá piensa que ustedes lo están mal influenciando. Pero él ya es mayor de edad, estudia, no tiene necesidad. Él sí tiene a su papá en casa y tiene a su mamá en casa. A ver, Luisito, ¿cómo vas a justificar tantas cosas mal hechas? La neta, no pienso dejar de apoyar a mis primos solo porque mi mamá no se lleva con su hermana. Si le quito dinero de la cartera a mi papá, es para apoyar a la familia. Mamá, yo sé que tarde o temprano te vas a arrepentir de darle la espalda a tu sangre. Bienvenido, Luis. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Estoy mal, la verdad. Ajá, ¿por qué? Yo estoy en un dilema de... A mis primos los considero hermanos. Yo crecí con ellos. Ajá. Y siempre los he tenido como mi propia sangre. Y acá mi mamá nunca ha hecho nada por apoyarlos. No, es que yo sí los quiero, pero yo no puedo... Espérame. ¿Cuál es el dilema? En el momento en el que ellos sufrieron el accidente de mi tía, mi mamá nunca fue para apoyarlos. ¿Ellos lo sufrieron? ¿Cómo fue eso? Cuando ella se fracturó ¿Sintieron y tuvo lo que tu tía? Tuvieron que cambiar su estilo de vida. Mi Como primo cualquier persona, ¿eh? se convirtió no en el... tendrían por qué si hubieran acudido a las autoridades y obligar a su papá a que se haga cargo de ellos. Sí, pero desafortunadamente no lo hicieron. Y entonces Brandon fue el que se convirtió en el pilar de su familia. Y yo le platicaba a mi mamá que por qué no los ayudábamos. A nosotros afortunadamente no nos falta nada. Y no es nuestra responsabilidad apoyarlos o mantenerlos. No los apoyaron. No los apoyamos económicamente apoyamos. porque ve lo que hacen. No, a O sea, ver, si espérame, a ver, por favor, tiempo. Esa es una situación desafortunada de un familiar directo tuyo, que en este caso es tu hermana. No los quiero apoyar económicamente. Bueno, pues me voy al súper y les hago una despensa, ¿verdad? Una despensa que les dure tanto tiempo. O sea, los apoyo en especie. ¿Por qué no lo hiciste, Porque Elena? tú crees que yo podía, cuando vivía con Ernesto, con su ex pareja, que él abusaba, que la mandaba a vender, ¿cómo le iba yo a fomentar eso? Los invitas a comer a tu casa. ¿Es mucho pedir? No, ella cuando estaba con su pareja yo no existía. Y a mis sobrinos, sí los invitaba. Pero ellos decían que tenían cosas que hacer, que tenían que ir a trabajar, que tenían que ir a cuidar a su mamá porque no podía. ¿Es verdad? No, sí. Eso nunca se ha acercado. Nunca. No, ahí sí me En acercaba. ningún punto, ni antes ni cuando mi mamá estaba bien, ni cuando estaba con Ernesto. Conste ni ahora que, está mal. ojo,
no estoy dando excusas ni pretextos, ¿eh? Estoy dando posibles soluciones en caso de que una historia así se llegara a presentar. ¿Le quiero echar la mano a alguien? O sea, a veces le echo la mano a alguien que ni conozco. ¿Por qué no le voy a echar la mano a mi familia? Y es temporal, no es obligación. O sea, dejar claro, a ver, te puedo apoyar 3 meses, 2 meses. Y ojo, no estoy de acuerdo ni voy a apoyar a tu pareja. Te voy a apoyar a ti y voy a apoyar a tus hijos. Esa podría ser una posible solución. Sin embargo, lo que están haciendo, pues ya rebasó estas posibilidades porque eso ya ocurrió. Ya tu tía está bien. Tus primos están en edad de seguir estudiando, de buscar al papá y de regresar al buen camino. El camino que ustedes han tomado, Luis, incluyéndote que te robaste un celular, ahorita estarías en la cárcel. Fíjate, se quejan de que tienen carencias económicas. ¿Y qué sucedería? Pónganse a pensar en las consecuencias. ¿Qué sucedería si ustedes van a dar a prisión? ¿Quién tendría que pagar por ir a visitarlos? ¿A quién ustedes tendrían que cancelarles tiempo? Que no tienen, porque todos tienen que chambear, todos tenemos que hacerlo, y tienen entonces que pagar las consecuencias mientras ustedes estén guardaditos en la cárcel, aprendiendo de parte de las autoridades lo que no deben hacer afuera, y además chambeando, porque tendrían que chambear. Mi hermana crió rateros. La realidad, Elena, es que no sé qué sucede en la familia, pero no es que tu hermana haya criado rateros. Las 2 hermanas, tanto tú como tu hermana, están permitiendo conductas ilegales dentro de sus propias familias. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo porque ella... ¿No estás de acuerdo en qué? En que fomentemos las dos. ¿Ah, no? No, porque ella... ¿Tu hijo es delincuente o no? Sí, pero por eso lo quiero rescatar. No, a ver, sí, pero ya no, o sea, el pero ya queda a un lado, porque entonces... o sea, este tipo de pensamientos y de respuestas, por ejemplo, valen ante mí quizá. Yo te voy a cuestionar sobre otra cosa. Puede ser que ante la abogada, pero no vale ante un juez. El juez va a dar carpetazo y va a decir, a ver, ¿delinquiste o no? Si hay pruebas o no. Si, pues es tanto la pena y se acabó. Y nada de... No, pero señor juez, fíjese, es que yo no tiene idea. Yo pasaba por el puesto de tacos, se me escurría aquí la tenía. ¿Le vale? Es un delito. Sí, al final los elementos tienen algo, los delitos tienen algo que se llaman elementos y esos elementos se va calificando por un juez. Si se cumple con A, B, C, D, es robo. Y ya, nada más. O sea, a menos que haya una excusa que la ley contemple, porque las excusas absolutorias también o excluyentes también se contemplan en la ley y pues aquí no existe ninguna. Entonces, bajo esa circunstancia, si se mide de forma rasa, pues también tu hijo es un delincuente y tú también la estás cubriendo. Sí, pero yo no lo fomenté, lo que lo fomentó fue ella. Lo ella estás fomentando, no es que lo hayas fomentado, lo sigues fomentando. Miren, público, miren lo que tengo aquí. Un asecito bajo la manga, porque tengo más. Le estás robando a tu papá de la cartera. Sí. O sea, a su propio padre se agrava el delito, porque estás dañando el patrimonio de tu padre, de tu casa, de tu hogar, pero además... no, acá, traigo otro. La señora fue a sobornar a la autoridad con 10,000 pesos para que no se llevaran a su hijo. Eso también es ilegal, sí. Pero además... no se llevaron a Luis y a los otros 2 chavos los dejaron libres. Porque el señor de la tienda, fíjate, nada más le faltan las alas al señor. Yo no sé si lo hizo por compasión, por miedo a repercusiones, yo no lo sé, pero los perdonó frente a la autoridad con tal de que devolvieran las cosas que se habían robado, ¿sí o no? Él sí entiende que es una necesidad. No entiende. No entiende. Tan no entiende que ya les prohibió que entren a la tienda. Les prohibió y puso sus fotos en la entrada. A ver, ¿qué harían ustedes? Sí, pero si denuncias, los meten a prisión y salen con el odio a todo lo que da,
también yo creo que el señor ha de haber dicho, a ver, yo no me voy a correr ese riesgo. Ahora, ¿tú sabías que le está robando a tu marido, a su papá? Sí, sí sabía, también lo habíamos hablado. Así es hipócrita. Tenía la esperanza que dijera que no, ¿eh? No es hipocresía. Lo que pasa es que él quiere salvar a sus Tienes primos. razón, Él hipocresía quiere salvar. no es. Se llama inconsciencia. Se llama no medir las consecuencias. Se llama jugarle al peligro, Irene, porque ¿hasta dónde puede llegar una persona que le está robando a su propio padre? O sea, para mí es como darte un tiro en el pie. Le estás robando a la persona que te estás manteniendo, que te está sosteniendo, que está pagando todos tus gastos. Entonces, si no respetas a tus padres, ¿a quién respetas? Sí, y además lo más grave aquí es que con tu consentimiento, porque el solo hecho, Elena, de que tú no pongas un alto y le digas, aquí tú enfrentas las consecuencias, porque al robarle a tu marido es como si te robara también a ti, y es robarse a sí mismo. ¿Sí? O sea que hablamos de un acto de venganza, de un acto de, quiero llamar la atención de la peor manera, porque además, en este caso, Luis, si tienes tantas ganas de ser solidario con tus primos y de verdad se están organizando para robar, ¿por qué no se organizan para hacer algo productivo, Claro. para poner un negocio, para limpiar zapatos, aprender lavar un coches, oficio, aprender dar un show en vía pública, aunque canten como la fregada? Sí, subirse a los camiones, no a robar, a cantar, ¿no? Lo que pueden hacer, o sea, de verdad, hay tantas maneras de ganarse dignamente el dinero. Y este discurso de, no, como mi mamá no ayudó a mi tía, yo quiero ser solidario, entonces como quiero ser solidario, me vuelvo un ladrón y nos volvemos un grupo de delincuentes organizados. Aquí me parece que todos los valores están tergiversados. Y Elena, lo más grave es que tú todavía quieras ver a tu hijo como el niñito que quieres salvar. Es un hombre de 18 años que está perfectamente consciente de todo lo que está haciendo y no le importa, tan no le importa, que incluso está atentando contra su propia familia. O sea, ¿qué paso sigue? O sea, lo que sigue puede ser incluso físicamente dañarte a ti, dañar al padre, dañarse a sí mismo. No, lo que sigue te lo voy a presentar a continuación. Se los voy a presentar a continuación. Ya llevo tercia de ases, ¿eh? Wow. Voy por el póker, público, y sí me gusta, ¿eh? Tercia de ases. Don Miguel, el dueño de la tienda de abarrotes. ¿Qué creen que hizo? Que se los cuente don Miguel. A ver, don Miguel, pásale. Increíble, pero cierto. Mis sobrinos son delincuentes, mi hijo no. Pero yo sé que roba, pero no es delincuente, porque es mi hijo. Entonces, lo voy a corregir. ¿Cómo? No sé. Don Miguel, bienvenido. Primero, ¿por qué decidió no denunciar y perdonar el robo? Pues lo que pasa es que yo conozco a Elena de tiempo atrás. Y pues realmente ella me pidió de favor que les diera trabajo a los muchachos ahí. ¿Qué otro favor le acaba de pedir, don Miguel? Pues yo vengo muy molesto con ella porque primero me pidió trabajo para ellos y eso fue hace una semana. Sí. Y trabajo solamente para los sobrinos. Para los sobrinos. No para el hijo. No. ¿Con qué objetivo el trabajo para los sobrinos? Aquí está el asunto. Ojo. Yo a Elena la conozco oídos. desde hace tiempo y me sorprendió lo que me dijo. Me mandó un WhatsApp. Me había contactado una semana y a las pocas horas, como a las 6 de la tarde, le llamó. Me mandó un WhatsApp. ¿Me permite compartir el audio? Sí, porque yo creo que no está bien lo que está haciendo. Creo que no. Adelante el audio. Señor Miguel, ¿cómo está? Oiga, ¿sí le va a dar trabajo a mis sobrinos? Ya ve que le había comentado lo que quiero hacer y yo le voy a dar los 10,000 pesos y usted le va a servir y a mí me va a ayudar. ¿Cómo ve? ¿Para qué le querías dar 10,000 pesos? Pues... Para que le pongan un 4 a tus sobrinos. ¿Qué? Sí. Bueno, no un 4, Eso es lo que no quería. un 4. Sí. O sea, yo No, lo que yo no le sabía decía, nada. lo que yo quiero es, prefiero verlos en la cárcel que seguir bien. robando. Pero a tu hijo no. A ver, ¿Se está escucha, bien importante. Qué bueno que no accedió, don Miguel. No, yo le dije que no. Qué bueno que no accedió, qué bueno que tomó esta decisión de no incurrir en un delito más. Le quería poner un 4 a sus sobrinos
tanto a Brandon como a Kevin para que los ponga en prisión, porque según ella son mala influencia para Luis. Y así ya se va a resolver todo. Irma, ¿cómo ves? No, primero que todo, el que tiene 17 años va a salir. Y va a salir con un rencor hacia usted, señora Elena, que no, de verdad, no se lo imagina cómo sale la gente cuando le hacen eso. Porque eso se llama inducción al delito. Es decir, yo hago todo y planeo todo para que esa persona caiga. Y a lo mejor no pensaba cometer el delito, pero yo estoy ahí todo el tiempo. Aparte hay otra cosa. Cuando ustedes vayan, o usted a presentar la denuncia, ¿qué va a decir? Tendría que decir la verdad para no incurrir en una falsedad de declaración. Tendría que decir, a mí me dieron 10,000 pesos para que yo hiciera tal cosa y que ellos robaran. Entonces, imagínese el problemón en el que se mete. Sí. Nada es tan fácil como parece, ¿eh? Y segundo, a quien debería usted corregir es a su hijo. Y a quien debería de denunciar es a su hijo. Porque su hijo está escalando cada vez más. Va a llegar un momento en que ya no va a tener control. Y ese control lo que va a hacer es que de verdad él, bajo el pretexto de ayudar a sus primos, porque eso es un pretexto, esa no es la realidad, bajo el pretexto de ayudar a sus primos, al rato agarre un arma de fuego y vaya y asalte porque necesita, así como usted le está dando el pretexto, así como usted fue y al final hizo un acto de corrupción en darle dinero a los policías. ¿Por qué es un acto de corrupción? ¿Por qué no podría presentar la denuncia? Le voy a decir por qué. Porque los tres tendrían que ir por una sola causa. Si el señor va y presenta la denuncia por robo, pues los tres tendrían que ir por robo. No puede decir, sí, vinieron 3, pero a uno lo dejaron los policías afuera. Por eso los policías no se llevaron a ninguno. No podían presentar a 2 y decir que a uno lo dejaron libre. Se quedaron con los 10,000 nada más. Y se crea una sola causa que es un solo número de expediente para los 3. ¿Para qué? Bueno, en este caso 2, porque el menor de edad se considera solo infractor, no se considera delincuente como ustedes, sí. ¿Para qué? Pues para que se haga el tema de que hubo coparticipación, quién planeó, quién hizo, cómo lo planearon, y bueno, se deslinden todas las responsabilidades penales. Les voy a dar una recomendación breve. Si la quieren tomar, qué bueno, y si no, ustedes sabrán las consecuencias. El futuro que yo vislumbro, si sigue ocurriendo todo esto, es que sus hijos van a estar en prisión. Pero los 3, 1, 2, no saben qué hacer ni cómo corregir a sus hijos. Consúltenlo. Tomen acciones inteligentes. No estés sobornando personas. Tu hijo no es inocente. ¿Te duele? Corrígelo. Pareciera que lo estás premiando y eximiendo de conductas indebidas y de delincuencia organizada a cambio de, pues yo no sé, mágicamente creer que se va a corregir. No se va a corregir. Los métodos son otros. Y por mucho que te duela, tarde que temprano los vas a tener que tomar. O les doy otra opción. ¿Qué prefieren? ¿Corregir y ver a sus hijos libres, sanos, independientes, preparados, profesionistas, productivos? ¿O irles a llorar a un cementerio? Ustedes respóndanse. Don Miguel, 1000 gracias por su comportamiento. En verdad, eso es lo que necesitamos como sociedad. Más personas como usted, conscientes, racionales, correctas, y no se deje sobornar por nadie. Y la próxima, a denunciar, porque no necesitamos más violencia en este país. Okay. Gracias por haber venido. Gracias, Irene. Gracias, Irma. Y gracias, público. De corazón, público, les deseo una gran tarde, que la luz te abrace, que la paz te habite y que el amor te guíe. Que pases muy buenas tardes, gracias por tu tiempo y que el universo te bendiga. Si Dios y tú lo permite, nos vemos mañana con más de Tu Clínica de Emociones y como siempre, gracias, gracias, infinito gracias. Hasta mañana.